Eh, entonces hablábamos de el alquiler de forma estacional, siempre y cuando así la empresa lo requiera, ¿no? Entonces, se puede dar esa situación que contrate, no sé, un alquiler cerca de mi empresa para poder resguardar mi mercadería. Sí, entonces fíjense que estamos hablando de situaciones que no son habituales, ¿sí? Y que se podrían fácilmente respaldar. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo se realizan los cálculos, señores? Y acá pasamos a verificar justamente el procedimiento. Por un lado, debemos considerar que por los bienes y servicios se deben cancelar o se deben retener dos impuestos. Uno por IUE y el otro por IT. ¿Sí? Eso es algo bien importante. Y por el lado del alquiler, se debe pagar también dos impuestos, el RC-IVA y el impuesto a las transacciones. ¿Está bien? Hasta ahí creo que nosotros recordamos, justamente sabemos que, por ejemplo, para el tema de los bienes, estamos hablando de un 8% de retención. Para la contratación de servicios estamos hablando de un 15.5% y para el alquiler de bienes inmuebles de un 16%. Ahora, ¿cómo se calcula esto y cómo se declara en los formularios correspondientes? Debemos utilizar los importes de cada mes, de cada periodo. Esto, al igual que el IVA y el IT, se cumple en periodos mensuales, ¿sí? Cada periodo fiscal corresponde a un mes y se declara al igual que el IVA y el IT, en base al último dígito del número de identificación tributaria, ¿sí? Entonces, ahí creo que ya sabemos qué fechas deberíamos declarar. Entonces, para el tema de los bienes, tomo el total de los gastos efectuados durante ese mes. En este caso estamos hablando de 587 de acuerdo al planteamiento. La ley nos indica de que de este importe solo debemos tomar como base presunta el 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre el 20% vamos a calcular el 25%. Si aplicamos de forma directa, estaríamos hablando de un 5% para el cálculo del IUE. ¿Eh? Entonces ya saben, ¿de dónde proviene esto? Que del 20% como base presunta sobre el total gastos, se aplique recién la alícuota del 25%. ¿Sí? ¿Qué pasa en el caso de los servicios? En el caso de los servicios, la base presunta cambia. De un 20% en bienes, en los servicios es un 50%. ¿Qué quiere decir? Que si el gasto total es de 1.500, la base presunta sobre la cual voy a aplicar el IUE, o sea, el 25%, va a ser sobre el 50%, o sea, la mitad. De aquí proviene el tema de aplicar directamente la tasa del 12.5%. Entonces, fíjense, ya saben por qué se aplica un 5% de forma directa y un 12.5% de forma directa para los servicios. En el caso del IT, el cálculo es mucho más sencillo. Directamente se debe aplicar sobre el total del gasto el 3%, que es la alícuota del impuesto a las transacciones, ¿no? Entonces, en este caso, aplicamos 3% para los bienes, 3% para los servicios y 3% para los alquileres. ¿Sí? Ahí es una aplicación directa, no hay que hacer ningún cálculo adicional. ¿Sí? Pasamos a ver lo último que es el alquiler. En el alquiler, señores, nosotros debemos considerar que también se debe aplicar de forma directa el 13% por el RCIVA. ¿Sí? En este caso, aplicamos de forma directa el 13% al total del alquiler. ¿No? Entonces, fíjense que en cada uno de estos cálculos estamos utilizando el total como base de cálculo para luego aplicar el impuesto determinado o calcular la base presunta. ¿Sí?
587 para los bienes, 1.500 para los servicios y 4.000 para el alquiler. ¿Consultas, dudas sobre este procedimiento? ¿Ninguna duda, señores? ¿Se comprende? Ahora me pueden decir de qué está compuesto esto que estoy marcando en estos momentos de rojo, por favor. Rojo y amarillo. Ahí tienen. ¿Por qué hablamos de un 8% para la compra de bienes? ¿Alguien me puede decir la composición de ese 8%? 5% del IUE y el 3% del IT. Muy bien. En la contratación de servicios, ¿por qué 15.5%? 12.5 para el IUE y el 3% para el IT. Muy bien. ¿Y en el caso del alquiler de bienes inmuebles? El IVA 13% ¿Ya? y el IT el 3%. Muy bien. Exactamente, señores. Entonces, nosotros debemos considerar que la composición de esos cálculos corresponde a dos impuestos, ¿no? Ahora, ¿por qué se les retiene? ¿Cuál es el fin de esta retención? ¿Qué estaríamos o qué estaríamos pagando en realidad producto de esta retención? ¿Qué impuesto? ¿De quién? ¿De la empresa o del que provee el servicio? A ver, analicemos, por favor. De que provee el servicio. Exacto, señores. O sea, como que el que provee servicios, vamos a suponer que es una persona que se dedica de forma eventual, etcétera, no tiene NIT, no tiene la posibilidad de cumplir sus obligaciones tributarias de forma directa con la administración tributaria. Por lo tanto, ¿qué es lo que qué es lo que procede en esta situación? Que la empresa a la cual se le esté proveyendo el servicio o el bien justamente actúe como agente de retención para poder justamente retener estos impuestos, ¿no? El IUE, que sabemos que grava el IUE, ¿sí? Y el IT, en el caso de los bienes y los servicios. Y en el caso del alquiler de bienes inmuebles, no nos olvidemos que el RCIVA suple o va en vez del IUE, ¿no? Entonces, retenemos el RCIVA y retenemos el impuesto a las transacciones, ¿no? Entonces, ese es el sentido, señores. Es por eso que somos agentes de retención como la empresa, ¿sí? Y como agentes de retención tenemos la obligación de presentar todo el respaldo que sea necesario para justificar este tipo de operaciones. ¿Está bien? ¿Cómo se traduce esto en un formulario? Lo más sencillo son estos tres formularios, ¿sí? Bueno, los datos de cabecera ya sabemos, en este caso vamos a declarar el periodo 1-2018, enero 2018, ¿cuándo deberíamos declarar y pagar este impuesto? De acuerdo al NIT. ¿Alguien me puede decir la fecha exacta? ¿15 de febrero? 15 de Febrero. febrero, exactamente. El 15 de febrero se debe declarar y pagar este formulario. Entonces, fíjense, en la casilla 13 nosotros debemos llenar el total de importe cancelado por servicios. En la casilla 26 debemos declarar el importe total cancelado por adquisiciones, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la casilla 1001 y la casilla 1002? Respectivamente, lo que hace es obtener, en este caso, el 50%, que es la base presunta, sobre la casilla 13. Y en la casilla 1002 tenemos el 20%, que va a ser la base presunta, sobre la casilla 26. No nos olvidemos que los formularios hablan por sí solos.
No es necesario aprenderse de memoria qué es lo que se tiene que hacer o qué es lo que se tendría que hacer o calcular, ¿sí? Producto de esto, lo que hacemos directamente es aplicar sobre la casilla 1001 y la casilla 1002 el 25% que corresponde a la alícuota del IUE, ¿sí? En este caso, este contribuyente va a pagar 217 bolivianos por IUE producto de esos servicios contratados y esas adquisiciones, ¿sí? Esto se traduce en el saldo definitivo a favor del fisco de la casilla 996 y es necesario declarar esto en la casilla 576 como pago en efectivo durante esa fecha. Ese es el procedimiento. Fíjense qué sencillo es. No hay que hacer mucho cálculo, es más fácil y pues espero que esto entre en su examen. ¿Quisieran que esto entre en su examen, señores? Sí, Lice. Sí, Lice. Dice sí. Ya, va a ser un comodín, ¿ya? Va a ser el comodín del examen. Pasemos a lo que es el formulario 410. Ya hemos visto el formulario 570 para el impuesto a las utilidades, la retención del IUE. En el 410 nosotros debemos declarar el impuesto a las transacciones retenido, ¿sí? Manejamos el mismo encabezado, el nombre de la empresa, el NIT, el periodo, ¿sí? Y acá, fíjense que nosotros de forma directa debemos declarar el importe a retener. O sea que todo se trabaja en base a cálculo auxiliar. ¿Cómo calculo estos 183? Sencillo. El 3% de 587, que es la compra de bienes, el 3% de la prestación de servicios por 1.500, ¿sí? Que es 45 bolivianos, y el 3% sobre 4.000 que corresponde a los alquileres contratados. Todo eso suma 183. Esos 183 de forma en sumada conjunta la debemos llevar al código número 13, ¿sí? De ahí pasa al código 909, que es nomás la réplica del código 13, los 183, se declara automáticamente en la casilla 996 como saldo definitivo a favor del fisco y en la casilla 576 como el impuesto a pagar en la fecha correspondiente, ¿sí? Más sencillo todavía. Similar caso sucede en el formulario 604 que se utiliza para la retención de alquileres. Acá, de igual forma que en el formulario 410, debemos llevar en la casilla 909 el importe a retener. Estos 520 representan el 13% sobre los 4.000. Acá está. La parte que estoy marcando es la retención que nosotros debemos realizar por el alquiler de ese bien inmueble, ¿sí? 520, eso se traduce nuevamente en la casilla 996 como saldo definitivo a favor del fisco y el impuesto a pagar en la casilla 576. Eso es, señores, las retenciones. No sé si hay alguna duda, una consulta, antes de hacer las conclusiones, para luego ya ver la última parte de la presentación. Adelante. Dicen de este último 520, ¿dónde trajo? 520 es el 13% de los 4.000. Ah, ya, listo. Gracias. Muy bien. Lice, ¿podría volver a explicar, por favor, sobre la base presunta? Claro que sí. A ver, para calcular el IUE, ¿sí? No nos olvidemos que no podemos tomar... A ver, el IUE, ¿qué graba, señores? ¿Alguien me puede decir qué graba el IUE? Para terminar de comprender bien este punto. Adelante. Los El impuesto ingresos al ingreso. El impuesto al ingreso. al ingreso.
El impuesto a las utilidades de las empresas, Luis. Ah, ya. ¿Y cómo se obtiene una utilidad? Se obtiene de toda la actividad económica desarrollada en una gestión o dentro de un periodo fiscal. ¿Y qué se compara durante ese periodo para obtener una utilidad? En las ganancias y pérdidas Los ingresos y mm, los gastos, ¿no ve? y los gastos, perdón, sí. Exacto. Sobre esa diferencia se realiza el cálculo del IUE, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que la ley indica es que, como nosotros no sabemos cuánto gana, cuánto le ingresa a esta persona y cuánto gasta esta persona, lo que la ley nos dice directamente es, determina el impuesto sobre un 20% de base presunta. ¿Sí? Entonces, para la ley, las personas que se dedican a la provisión de bienes, ¿sí? El 20% sería su utilidad, o sea, el 20% sobre el total ingreso que ellos tengan, sería la base presunta para determinar el impuesto. ¿Sí? En este caso, fíjense que por la compra de estos 587 bolivianos de refrigerio, ¿sí? El 20% de estos 587, que supone un ingreso para la persona que provee este bien, ¿sí? Ya es la base presunta para calcular el IUE, ¿sí? Entonces, eso es lo que ya te indica la ley, ya predetermina. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos, desconocemos cuánto le ingresa y cuánto gasta. Por lo tanto, como no voy a poder acceder a ese cálculo como empresa, directamente la ley me dice, calcula sobre el 20% del total gasto, ¿no? No nos olvidemos, gasto para la empresa, pero ingreso para el proveedor, ¿sí? Entonces, como estamos reteniendo ese IUE del vendedor en este caso, o del proveedor, nosotros directamente calculamos sobre el 20%, el 25% de IUE. Eso es lo que nos indica la ley. Por eso es que hacemos este cálculo bastante sencillo. Si 587 supone el ingreso, vamos a hablar desde el lado de la persona que provee este bien, ¿sí? Sobre el 20% se le va a cobrar un IUE. Entonces saco el 20%. El 20% de 587 es 117. Y sobre ese 20% recién aplico la alícuota del 25% correspondiente al IUE. ¿Sí? Ah, ya. Entonces, el impuesto que me van a retener, ¿sí? Si yo soy el proveedor del bien, va a ser 29 bolivianos. O sea, 29 bolivianos es lo que presuntamente yo debería pagar de IUE, de acuerdo al ingreso de 587 bolivianos. ¿Se comprende esta parte? Sí. Muy bien. Lo mismo pasa con el tema de los servicios. Lo propio. El electricista, al electricista no le podemos decir, a ver, señor electricista, páseme su reporte de ingresos y de gastos para determinar cuánto le voy a retener. No, no puedo. No es viable, no es operativo. Por lo tanto, la ley ya me dice calcular sobre el 50% la retención del IUE. Perfecto. Entonces, como este electricista ha percibido 1.500 bolivianos de ingreso, yo le voy a retener 188 bolivianos. ¿Sí? ¿De dónde provienen estos 188 bolivianos? Calculo primero el 50% del ingreso total, de los 1.500. Eso es 750. Sobre estos 750 recién aplico la alícuota del IUE, o sea, el 25%. ¿Sí? De ahí proviene. ¿Puedo hacer el cálculo directo? Sí. Calculo el 12.5% sobre 1.500 y voy a tener lo mismo, obviamente. Pero debemos entender todo este procedimiento para entender por qué es base presunta. ¿Ya? Entonces, esa es un poco la explicación a detalle respecto a la determinación del IUE, tanto para bienes y servicios. ¿Ya? ¿Consultas, dudas?
¿Se Dice, comprendió esta parte? Adelante. y cuando la empresa asume la retención, esto es en caso de que la persona que nos está prestando el servicio o nos está vendiendo el bien estuviera asumiendo y nosotros le hacemos la retención. Pero hay una parte cuando la empresa asume la retención, es el mismo y solamente lo hacemos el cálculo en la base de cálculo. Exactamente, estimado. Ay, perdón, me he olvidado tu nombre. Joel dice, Joel, perdón. Joel, exactamente, es un punto bien importante el que acabas de tocar. Acá, señores, no importa quién, entre paréntesis, asuma la retención. La retención, en teoría, debería ser asumido por quien provee el servicio o el bien. Eso lo tenemos que tener en claro. Ya que la forma de cálculo sea de una forma u otra, ya eso es tema de cálculo. Nosotros como empresa debemos respaldar y entender que quienes pagamos la retención como agentes de retención somos nosotros, ¿sí? A lo que se refiere justamente, Joel, es al Gross Up o Grassing Up, han debido escuchar ese término que habla de calcular o realizar la autorretención. No existe, señores, eso, ¿sí? O sea, es un término que simplemente sirve para identificar una forma de cálculo y distinguirla de la otra forma de cálculo. ¿Qué es lo correcto? Acá nosotros estamos aplicando de forma directa el porcentaje sobre el total gasto, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasa si el electricista que estoy contratando me dice, a mí pagame 1.500? Y yo le voy y le digo, mira, te cuento que el decreto supremo 24051 me dice que yo, por el servicio que me estás proveyendo, debo retenerte el 15.5%. ¿Creen ustedes que me va a entender el electricista? No. Y me va a decir, sí, señor, no se preocupe, quiero contribuir a mi país, yo sé que tengo que tributar, no tengo NIT, etcétera. No, al electricista lo único que le va a importar es cobrar esos 1.500 bolivianos. Y cuando tú le digas, pero te tengo que retener, olvídate, ¿no ve? Te va a dejar algo mal, te va a hacer pasar electricidad en uno de tus interruptores, algo te va a hacer, ¿sí? Entonces, acá, señores, es lo que se aplica el grossing up o el gross up. Hay varias formas de llamar a este cálculo. Entonces, si el electricista quiere recibir los 1.500, yo simplemente hago una regla de 3. ¿Sí? Entonces, vamos a detallar acá. ¿Sí? El líquido que va a recibir va a ser de 1.500. ¿Cuánto es el total del gasto? Eso es lo que yo me tengo que preguntar. Ahora, ¿cuánto representa para mí 1.500? Hablando de una regla de 3. Los 1.500 para mí van a representar el 84.5%. ¿Sí? Porque ese es el líquido que le estoy pagando. Lo que yo tengo que saber para efectos de cálculo únicamente es saber cuánto es el 100%. Entonces, para obtener esta variable, simplemente digo 1.500 por 100 dividido entre 84.5. Acá tenemos que... Ahí está. ¿Sí? Entonces, señores, fíjense que el gasto total por este servicio ya no va a ser 1.500. 1.500 es lo que yo le tengo que pagar al electricista. Pero 1.775,15 es lo que yo debo registrar como gasto. Es lo que yo tengo que registrar en mi formulario 570 y en mi formulario 604. Entonces, fíjense, ¿quién está asumiendo? En este caso, simplemente estamos aumentando la retención para justamente atribuir esta retención al que presta el servicio.
¿sí? ¿Por qué? Porque me tengo que evitar el tema de explicar, de hacerle entender, ¿no ve? Entonces, acá simplemente es un tema de cálculo. Quien asume la retención siempre tiene que ser, bueno, en teoría, el proveedor del bien o del servicio. ¿Sí? ¿Se comprendió esta parte, señores? Sí, Lice. Muy bien. Entonces, cuando ustedes tengan este tipo de situaciones, lo único que tienen que hacer es calcular con regla de 3 este tipo de importes para declarar su gasto y lo propio para declarar su retención en los formularios correspondientes. ¿Ya? Bien, señores, ¿alguna consulta? ¿Joel quedó claro? Sí, Lisen, gracias. Gracias, Lisen. Muy bien. ¿Alguna otra consulta, duda, señores? Bien. Entonces, nos vemos en una siguiente reunión para terminar de ver lo que son unos impuestos que estarían pendientes. ¿Sí? Por favor, nos vemos en un cachito.